Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este jueves 17 de septiembre, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Estos son los temas que tenemos agendados para el día de hoy. La alocución al primer mes de gobierno del presidente Abinader, la arenga interna de Danilo Medina a los dirigentes del PLD. Entonces, la ONU denuncia el tétrico panorama de los derechos humanos en Venezuela y tenemos alarma en España, sobre todo en Madrid, con la reincidencia del COVID-19. Entonces, señores, empezando por la alocución de anoche del presidente Abinader. El presidente Abinader habló porque ayer se cumplía su primer mes de gobierno. Y entonces el presidente nos habló para hablarnos de las cosas de las que nos ha estado hablando o de las que ya nos había hablado. En su alocución no hay un contenido nuevo, no hay ningún anuncio nuevo, sino una reiteración de los planteamientos que el presidente ha venido haciendo de manera pública en distintos escenarios, incluyendo el de su discurso inaugural, que ahí planteó el tema de que no habrá impunidad. No queremos realmente impunidad. La calidad de la democracia tiene que siempre poder mejorarse a sí misma, y eso pasa siempre porque cualquier tipo de malversación, que se haya malversado fondos públicos, tiene necesariamente que terminar ante la justicia. En eso estamos plenamente de acuerdo. Él reiteró en el día de ayer lo que ya había anunciado, incluso con mayor contundencia. Él lo había anunciado, que él está haciendo un levantamiento para ver el mal gasto del dinero del Estado. ¿Dónde malgastaron el dinero del Estado? Bueno, ¿dónde pudieron haber malgastado el dinero del Estado si es que hubo en lugares donde el dinero del Estado se malgastó? No necesariamente esto aplica para una generalización de que donde quiera que se ejecutó un presupuesto, ese presupuesto fue necesariamente malgastado. Entonces, pero él dijo algo que es importante. Lo que se está es investigando, lo que se está es indagando, lo que quiere decir que no deben haber juicios a priori, que no deben haber adelantos sin conclusiones investigativas, y que pues estas cosas hay que hacerlas, y esa es una exhortación, con el cuidado que ameritan las cosas del Estado, porque todo lo que usted haga alegremente ahora para tratar de dañar a una administración anterior le termina afectando, porque si esa administración actuó de manera correcta, a usted le va a tocar también hacer lo propio
y ojalá lo haga de manera correcta, pero como ya usted ha satanizado la forma en la que se hacían las cosas, tal vez eso le termine cayendo. Eso le termine cayendo. Entonces, bueno, eso nadie lo objeta. Después el presidente habló de las cosas que había anunciado. Algunas él la daba como un hecho en su discurso, pero cuando la había anunciado previamente, no eran para un cumplimiento tan inmediato. Por ejemplo, él habló que en lo que quedaba de año se iba a hacer, anteriormente, ¿no? Se iba a hacer la inclusión de los 2 millones de personas en el SENASA. Ya habló de eso anoche como algo, como un hecho. No sé hasta qué punto esto haya avanzado. Me imagino que en algo se ha avanzado. Lo que dudo es que sea como tal un hecho. En la cuestión esta de la contratación que se proponen hacer de los médicos y en una serie de planes habló de unos ahorros que ya se han logrado al suprimir instituciones que se duplicaban. Sería bueno saber cuáles instituciones han sido suprimidas hasta ahora. No tengo información de ninguna institución que haya sido realmente suprimida. Lo que tengo información es de instituciones en las que no se ha designado un titular, pero no han sido suprimidas esas instituciones porque incluso se les ha solicitado asignación presupuestaria. Entonces, en eso sería bueno disponer de mayor información, es decir, a ver de manera concreta a qué instituciones que ya habrían estado, digamos, suspendidas o anuladas, suprimidas, y que eso está ocasionando unos ahorros, se refiere el presidente. Sí, podemos ver que se ha hablado de la cantidad de personas que habían como sus, digamos, subdirectores, viceministros, que se ha informado de las cantidades de decretos de esta naturaleza que han sido derogados y que estas personas han sido canceladas. Entonces, por ahí podríamos estar hablando de que tal vez hay una situación que puede ser distinta, pero aún entonces estamos en la etapa en la que el gobierno apenas empieza y las presiones a ese gobierno que apenas empieza también apenas empiezan por parte de los que entienden que acumularon méritos para tener una participación en el gobierno y que esa participación no les ha llegado. A ellos se había referido el presidente cuando vuelve a hacer la advertencia en Santiago de los Caballeros de que el Estado no es un botín, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un conjunto de cosas que son reiteraciones de anuncios de situaciones que están por verse y que esperamos que en la mayoría de ellas, de lo que él se ha propuesto, realmente tenga éxito. El presidente Abinader, sobre todo en el tema que tiene que ver con nuestro principal desafío, que es el de esta pandemia de COVID-19 y el desafío de la economía, que ojalá en esos dos aspectos, pues el presidente y su gobierno puedan sacarnos a camino de manera exitosa. Entonces esa fue la razón de este discurso, ¿no? El primer mes, no necesariamente algún tema que ameritara de la comparecencia, algún anuncio nuevo,
alguna posibilidad de dejar más claro algunos mensajes sobre cualquier otra cosa. Es decir, de todo lo que él habló, el presidente Abinader, reitero, ha estado hablando en estos días y de manera pública y reiterada. Que repetir las cosas no es malo, no es malo repetir las cosas, porque forma, digamos, parte de la campaña, de hacerla sentir, de que la gente las entronice, etcétera, etcétera. Y bueno, es muy difícil también uno pretender aconsejar a personas que actuando como actúan han alcanzado el éxito. Cuando usted trata de decirle a una gente que ha sido exitosa, pues cómo usted entiende que deben ser las cosas, desde luego que está pregonando en el desierto. No hay manera de que la persona exitosa escuche ningún tipo de planteamiento en ese sentido, porque bueno, así como he hecho mis cosas, heme aquí, pues triunfante. Entonces yo seguiré haciendo las cosas como entiendo que debo hacerlas. Este caballero es de una vieja escuela. No es que yo sea un gobeliano como tal, en términos de lo que es la estrategia de comunicación, pero yo correspondo a una escuela atrasada, que entiende que las comparecencias públicas de un presidente tienen que tener siempre novedad e impacto. Que esas dos cosas tienen que estar presentes en ella. No solo se trata de la reiteración de los anuncios previamente hechos, de hablar de las cosas de las que ya usted ha hablado, sino que dentro de esa parte, dentro de refrescar eso, dentro de darle unidad a las nuevas cosas que usted anuncia, pues también tiene que estar la novedad y tiene que estar el impacto de lo que usted va a plantear. Eso pienso, pero nada que digamos que a estos momentos afecte. El presidente Abinader está en una etapa en la que le luce todo, en la que le luce absolutamente todo. Tal vez este tipo de cosas, tomarla un poquito más en cuenta más adelante, cuando se recrudece la crisis, cuando la cuota de popularidad pues empiece a agotar cierto descenso. Entonces ahí hay que administrar con mayor impacto las comparecencias públicas del presidente. Es decir, hay que reservarle realmente una necesidad al momento de que se produzcan. Eso es lo que tiene que ver con estas palabras que nos dirigió anoche el honorable señor presidente de la República, el doctor Luis Abinader. Quiero brevemente también referirme a los planteamientos que ha hecho el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín. Y ojalá que pronto tengamos la oportunidad de conversar con él, de que cualquier cosa que haya quedado confusa en lo que él ha dicho, pues pueda ser debidamente aclarado, porque nuestra intención al fijar posición sobre un hecho es que el hecho al que nos estemos refiriendo no parta
de informaciones que no son la correcta, de informaciones que puedan acusar de algún tipo de distorsión, porque ya ahí entonces todo queda un poquito dañado. Y por eso insisto mucho en lo de Pat Moynihan, en el sentido de que todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, no así a nuestros propios hechos. Entonces, al fijar posición sobre lo dicho por el doctor Franklin García Fermín, quisiéramos pues estar lo mejor empapado posible de qué es lo que él ha dicho, de qué es lo que él ha anunciado. Ahora, de lo que entendemos hasta este momento que él ha anunciado, hay varias cosas que hay que tomarla en cuenta sin visiones populistas ni demagógicas. En este país, cuando se habla de la condición de empresario, parece que se está hablando de una condición muy alejada de la mayoría de la gente. Y no, este es un país de empresarios. Este es un país de empresarios. Lo que pasa es que la visión que tenemos del empresario es el que tiene empresas multimillonarias. Y ya eso es otra cosa. Pero la condición de empresario, que parte de la condición de emprendedor, es una de las cosas más abundantes en la República Dominicana. Entonces, eso no puede tener ningún tipo de discriminación. Por el contrario. Entonces, ¿quién sería el empresario en sentido general para los fines de las referencias de una institución? Todo aquel que aparezca con algún tipo de actividad económica registrada es empresario, pero no quiere decir que por eso sea una persona que disponga de recursos extra como para costear unos estudios en el exterior de sus hijos. Eso no quiere decir eso. Entonces, yo creo que cuando usted está hablando de empresarios, acuérdese que no todos son gente de patrimonio multimillonarios. Entonces, ahí no puede haber una veda genérica que no sea injusta. Esa veda genérica es una veda injusta. Lo propio que desestimular al servidor público. Y entonces el servidor público es una gente multimillonaria que, porque tiene un buen sueldo, ese sueldo le da la posibilidad de costear, digamos, los estudios en el exterior de una persona. Nadie con sueldo. Si nadie que no tenga una actividad económica extra, que no tenga ingresos que no partan de un sueldo fijo, tiene la capacidad prácticamente de costear una carrera en el exterior. ¿O usted cree que el que gana 200,000 pesos o el que gana 250,000 pesos o el que gana 300,000 pesos es una persona que se está ahorrando un dinero mensual? No, tiene una vida que la puede llevar, que desde luego es una vida distinta al que está en los niveles de salario mínimo, pero no está en capacidad. Eso no le da necesariamente la capacidad de costear los estudios de una beca en el exterior. Eso no le da esa posibilidad. La mayor parte de los funcionarios públicos no tienen esa posibilidad. No la tienen. Entonces, yo soy funcionario de la Dirección General de Impuestos Internos. Incluso he venido aquí porque me traen
de el sector privado. Me traen del sector privado y cosas. Bueno, ya como yo soy funcionario aquí, que lo que tengo es un buen sueldo, y un buen sueldo lo que me permite a mí es vivir en una vivienda apropiada, tener un financiamiento de esa vivienda, tener un financiamiento del vehículo en el que ando y pagar la colegiatura de los hijos más la alimentación. Pero pagar la colegiatura no es lo mismo que financiar unos estudios en el exterior. Usted ganando en pesos. Vaya con 50,000 pesos a un banco a ver si usted va a conseguir $1,000. Lleve 50 a ver si usted va a conseguir $1,000. Lleve 100,000 a ver si usted va a conseguir $2,000. Llévelo a ver si usted va a conseguir $2,000. Eso que mucho, cuando lo traducimos a dólares, se pone pequeño. Se pone pequeño. Entonces, tener un poquito de cuidado con eso, ¿no? Vamos a ver de qué está hablando él. Estará hablando de la gente del gabinete, por ejemplo, que aunque algunos puedan necesitarlo, el hecho de que se le otorgue una beca mereciéndolo puede hacer a esa persona objeto de ataques innecesarios o lo que fuera, y eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero una gente por estar en el Estado no debe tener menos posibilidad que el que está en el sector privado. No debe tener menos posibilidad que eso. Lo otro de que la gente se forme y que tú tienes la obligación de regresar a la República Dominicana, no. Eso no corresponde a la época en la que estamos viviendo. Eso corresponde a la época en la que estamos viviendo. Nosotros tenemos que formar a la gente para un mercado globalizado. La formación que tengan los jóvenes dominicanos debe prepararlo para un mercado globalizado. Entonces, si el que ha conseguido una beca, porque esa oportunidad no se le va a presentar a todos, hay 50 que están becados en estos momentos. Si a 3 de esos se le ofrece una oportunidad, que se van para Dubái, que se van para Canadá, que se van para donde sea, con la herramienta que se le ha puesto en su mano para avanzar, que se vayan a trabajar donde ellos puedan progresar, porque ese que se va tiene sus padres y tiene sus familiares en la República Dominicana. Entonces, en alguna medida, eso se va a reflejar en la economía nuestra y en el bienestar de la familia dominicana. Entonces, eso no debe por qué tener ningún tipo de límite. Pero yo estoy hablando y no tengo en detalles esas cosas, y lo mejor sería aclararla directamente con el doctor García Fermín. Ayer se difundió el contenido de un mensaje que hizo el presidente Danilo Medina, una arenga interna, y quiero destacar lo de arenga interna porque independientemente de que esto haya trascendido y ya se convierta en un mensaje público, Danilo no está hablando en una conferencia de prensa, Danilo no está dando unas declaraciones públicas, no está hablando para lo que esto se ha convertido. Entonces, él está hablando en términos de motivaciones internas, y ahí ha dado su lectura o una parte de su lectura sobre los resultados de las elecciones, de por qué entiende él que el Partido de la Liberación Dominicana perdió esas elecciones y las cosas que han ocurrido con ese partido. Y en las cosas que citó son cosas comprobables. Está hablando de la abstención dentro del voto PLDista. Es decir, que
cerca de 1 millón de PLDistas, de gente identificada como PLDistas, no concurrieron a votar. De la situación que se creó en el Partido de la Liberación Dominicana, de que pues la gente, como tenía una percepción de que los que estaban en el gobierno pues tenían las mejores condiciones, ellos estando también en el gobierno, para movilizarse y hacer el trabajo político, entonces se convirtieron en un partido que solo se movía a partir de la logística. Y la logística y la logística. Entonces, muchos olvidaban que de los resultados iban a depender muchas otras cosas. Y en gran parte la mística de esa organización se perdió. Danilo, en la parte que hemos escuchado, no ha hablado del efecto de la crisis interna que vivió esa organización, que evidentemente también repercutió en todo este proceso. Y lo que está realmente es levantando al PLD. Cuando destaco que esto es interno, no es un político que está rompiendo una tregua de los 100 días del gobierno. No, el PLD está viviendo un proceso interno de organización de un congreso. Danilo aspira a levantar la estructura del PLD, incluso no esa estructura tan grande e infuncional, sino una estructura grande, pero más funcional, más efectiva a la hora del trabajo electoral. Y de ahí salen estas cosas. Evidentemente que el futuro del PLD depende mucho de lo que ocurra en función de las expectativas que ha creado el nuevo gobierno, las expectativas que ha creado el cambio. Si esas expectativas se ven satisfechas, desde luego que eso limita al PLD. Si esas expectativas pues se van deshaciendo, evidentemente que la referencia opositora es el Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la referencia opositora. Está también la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, que va a buscar un sitial en la oposición. Para hacerlo tendrá que tornarse incluso frente a la administración de Luis Abinader más agresiva que el propio PLD, para poder tratar de competir con el PLD por el espacio de oposición. Pero el PLD tiene la ventaja de que va a ser la referencia. Es la referencia, es decir, el que se descontente con la administración Abinader, hacia donde mira es hacia el PLD, de manera natural, a menos que en política aparezcan otras opciones y aparezcan otros escenarios. De manera que eso básicamente es lo que está planteando Danilo Medina, que tiene la intención de relanzar al PLD. Hay reglas ahí que se están tratando de establecer. Por ejemplo, si usted tiene un proyecto presidencial en el PLD, usted no puede pretender tener un proyecto presidencial y entonces buscar la Secretaría General o buscar funciones orgánicas en el PLD para de ahí hacer un proyecto presidencial. Porque entonces eso va, digamos, a mermar la posibilidad de desarrollo de la institución. Es evidente que él se está colocando en un rol de arbitraje dentro del partido, y eso le da un gran potencial al PLD, porque
el liderazgo de Danilo Medina en el PLD y en la sociedad es sin duda una de las grandes referencias de la política criolla. Entonces, bueno, déjenme dedicar unos minutos a este informe de la ONU sobre Venezuela, que ya no estamos hablando de que Estados Unidos, que los países aliados de Estados Unidos, de que tantos países no se han pronunciado, no. Este es un informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Naciones Unidas, vamos a leer esto es una de las crónicas, estoy leyendo una crónica del periódico El Mundo. Naciones Unidas ha vuelto a confirmar el imperio del terror que sufre Venezuela. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia contra manifestantes. Violaciones atroces, dice el informe de la ONU, como reza este primer informe hecho público. Este informe, pues, dice el informe que no se trata de actos aislados, sino de crímenes coordinados y cometidos con el conocimiento y apoyo directo de los militares y de altos funcionarios del gobierno. La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad han planificado y ejecutado desde el 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura constituyen crímenes de lesa humanidad. El presidente Maduro y los ministros de Interior y Defensa estaban al tanto de los crímenes, dieron órdenes, coordinaron actividades y proveyeron recursos para ejecutar planes. El informe establece claramente que Nicolás Maduro y su círculo más cercano han ordenado crímenes de lesa humanidad utilizando los órganos represores del régimen para detener ilegalmente, torturar y asesinar a venezolanos, detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigen contra la población civil como parte de una política de silenciar la oposición al gobierno de Maduro. Un documento histórico, ya estas son reacciones sobre lo que plantea este documento, pero insisto, este es un informe que no es de los Estados Unidos ni de sus aliados. Este es un informe de la Organización de las Naciones Unidas. Es la ONU la que está hablando de estas atrocidades en la dictadura de Maduro. Cambio y fuera. Prevención. Impuestos Internos te invita a hacer uso